Bien, después también otro valor interesante es evaluar la evolución del periodo promedio de cobro en territorio para los años 2017-2019. Según el cuadro, habíamos calculado que el valor del indicador de los días de cobro de la rotación de las cuentas por cobrar, estamos trabajando sobre cuentas por cobrar para el año 2019, era de 6. Eso me está diciendo que en principio las cuentas por cobrar rotan 6 veces en el año. Si un año tiene 12 meses, 12 dividido en 6 es de 2. Eso me quiere decir que en principio aproximadamente cada 2 meses, es decir, 60 días calendario aproximadamente, se están cobrando las cuentas por cobrar. Eso vamos a analizarlo en el gráfico número 4, ya vamos a un índice de actividad. La evolución del periodo promedio de cobro en días, vemos que el periodo promedio de cobro viene aumentando desde 2017, donde era menor a 40 días, hasta 2019, en donde está cercano a los 60 días o 2 meses, como ya habíamos comentado brevemente. Eso me debería hacerme la pregunta por qué. Mis clientes están siendo menos solventes, tienen menos capacidad de pago, he flexibilizado mis políticas de cobro, ¿sí? ¿Qué está pasando que el indicador ese se ha elevado? Quizá la coyuntura del mercado me haya obligado también a que brinde a mis clientes la posibilidad de pagarme en un mayor plazo. Son todos datos que tengo que ver, pero el valor del indicador este a priori está siendo más elevado que en los años anteriores, ¿sí? Debería preguntarme por qué está pasando. Otro gráfico muy interesante que me permitiría comparar acá son los días de cobro versus los días de inventario de pago y el ciclo de tesorería en territorio para el año 2019. Como verán, la primera franja de color naranja representa los días de inventario. Está cercano a los 160 días. Los días de cobro cercano a los 60 días, los días de pago a los 90 días básicamente y el ciclo de tesorería entre un poquito más de 120 días. ¿Sí? Nótese que el ciclo de tesorería es igual a los días de pago más los días de cobro, perdón, a los días de inventario más los días de cobro menos los días de pago. ¿Sí? Entonces, repito, el ciclo de tesorería es igual a los días de inventario más los días de cobro menos los días de pago. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi capacidad para para generar dinero en efectivo? ¿Se acuerdan del circuito operativo ese que hablábamos de caja? Donde hablábamos de la producción, de las ventas, ¿sí? De los cobros, de las compras, de los pagos, ¿se acuerdan? De la rueda operativa, la famosa rueda operativa. Bueno, un poco estamos hablando de eso también cuando analizamos este gráfico. En este caso estamos diciendo que los días de inventario son bastante altos, podemos estar viendo que son de 160 días en promedio. Los días de cobro, comparándolos con los días de pago, son bastante más bajos, lo que es un valor interesante. El indicador lo que me estaría diciendo es que yo estaría cobrando antes de lo que estoy pagando. Y por supuesto que cualquier empresa desearía hacer eso, ¿no? Cobrar hoy y pagar mañana. Entonces, en ese caso, el día de cobro contra el día de pago arroja un resultado bastante interesante. El indicador que parece que está siendo elevado, hablamos a priori, parece que está siendo elevado, es el de días de inventario, cercano a 160 días. Quiere decir que está pasando mucho tiempo desde que el producto está en el inventario hasta que es vendido, ¿sí? Acá podrían haber muchas causas, puede ser que la demanda se haya contraído, por ende eso me haya hecho que esté estoqueando demasiados productos y pase tanto tiempo en promedio hasta que le doy salida al stock. O también podría haber pasado que he realizado demasiadas compras y no he tomado en cuenta la demanda, entonces por eso estoy sobreestoqueando algún determinado producto. Otro podría ser algún comportamiento disfuncional que tenga el gerente, el encargado de compra. Eso también debería analizarlo. Por eso el ciclo de tesorería me da un valor relativamente elevado. En este caso, mientras más bajo sea el ciclo de tesorería es mejor. Nótese que los días de inventario y los días de cobro suman y restan los días de pago. Entonces, mientras más alejado sea mi día de pago, mejor va a ser ese ciclo de tesorería. Va a decir que yo voy a estar recibiendo efectivo mucho más antes y voy a estar deshaciéndome de ese efectivo pagando mis cuentas en un plazo más lejano. Entonces, eso podemos analizar un poco en la parte operativa. Por supuesto que quedan un montón de indicadores más que ustedes deberían analizarlo para concluir de manera más precisa en este apartado. Con el tema del endeudamiento, trabajamos con el índice de endeudamiento de pasivo sobre activo, que es uno de los más usados.
Vemos también que tiene un comportamiento bastante estable a lo largo del tiempo, siempre supera el 60%, quiere decir que el 60% del activo está financiado por deuda de tercero o por pasivos, ¿sí? En este caso estamos viendo que el comportamiento del pasivo ha decaído un poco hacia el año 2019, pero que la empresa no es tan conservadora en el punto de que sí toma bastante deuda para financiar su inversión. Entonces la empresa sí tiene predisposición a tomar deuda. Bien. Ahora analizando un poco también con respecto a los márgenes, quizás una de las cuestiones más interesantes que podamos observar es una caída entre los márgenes brutos. Podríamos agregar en este gráfico el margen operativo, entre el margen de utilidad bruta en celeste y el margen de utilidad neta en naranja. Vemos que para el año 2019 el margen de utilidad bruta ha tenido una caída respecto a los años anteriores, y el margen de utilidad neta parece estar básicamente estable o haber tenido una leve mejora. Eso también lo podemos analizar cuando realizamos el análisis vertical del estado de resultados, ¿sí? En este caso tengan en consideración que como solamente tenemos también un año, no se podía realizar un análisis horizontal completo sobre o el estado de resultado o el estado de situación patrimonial, pero si lo hubiésemos realizado deberíamos haber tenido en consideración el tema de la inflación, ¿no? Un aspecto no menor. Bueno, entonces en principio la rentabilidad desde el margen bruto hacia el margen neto ha caído bastante. Miren, para el año 2019 de estar cercano al 35% el margen de utilidad bruta a estar cerca de un 4 o un 5% el margen de utilidad neta. Entonces, ¿qué hay en el medio entre la utilidad bruta y la utilidad neta? Y bueno, tenemos todos los gastos operativos, tenemos los intereses, tenemos los impuestos. Entonces tenemos que ver cuáles de esas partidas están siendo bastante elevadas también. Quizás algunas de ellas las podemos reducir para mejorar un poco el ratio del margen neto. Bien, esa es la conclusión que podemos sacar de este aspecto, donde vemos que la rentabilidad en principio también aparenta verse dañada. ¿Se acuerdan que en el primer gráfico, en este gráfico, aparentemente la liquidez estaba bien y la rentabilidad podría tener un problema? Bueno, con los indicadores estamos viendo que la liquidez en principio puede tener alguna deficiencia si ese stock que representa una gran proporción sobre los activos corrientes no es fácilmente liquidable, y que la rentabilidad en principio está mostrando signos de que empieza a deteriorarse. Quizás es momento de tomarlo con tiempo y ver de ejecutar algunas políticas o procesos de avance que me permitan mejorar la rentabilidad hacia el corto, mediano o largo plazo también, por supuesto. Y por último, lo que presento acá es un gráfico de la evolución del ROA y el ROE en territorio para los años 2017-2019, un gráfico comparativo también, en donde vemos que prácticamente el rendimiento sobre los activos permanece constante en torno al 4% y el rendimiento sobre el patrimonio aumenta en el año 2019 respecto al año 2018, ¿no? Pero se maneja siempre por un valor debajo del 12%. Entonces, aparentemente la rentabilidad en este año está mejorando por los años anteriores. Bien, esa sería una cuestión que deberíamos analizar y complementarlo también con una evolución de los márgenes operativos, los márgenes brutos, ¿sí? Los márgenes netos. Entonces, en este sentido podemos ver que la rentabilidad en principio aparentemente demuestra algún signo de querer mejorar. Eso también está bastante interesante, y el análisis de la rentabilidad es muy útil si yo lo realizo mediante un indicador que se llama DuPont, ¿sí? Estoy posicionado en esta parte. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el análisis DuPont, el análisis del ROA en principio me informaba que la rentabilidad puede provenir de dos fuentes, de margen o de rotación? Bueno, el DuPont, ¿se acuerdan que me agregaba una tercera dimensión donde yo decía que la rentabilidad podría provenir de tres fuentes: de margen, de rotación o de la deuda, ¿sí? En este caso, para 2019, noten que el valor de DuPont es de 11,27, que era cercano al 12% que leíamos recién en el gráfico. La utilidad neta sobre ventas, el ratio de utilidad neta es de 4,09, las ventas sobre activo total 1,07. Ese indicador está un poco, básicamente en valores normales a priori. Debería ver cuál es la evolución del indicador de la rotación, porque lo que me dice es que prácticamente cada peso de activo total genera un peso de ventas, es una relación prácticamente 1 a 1. Lo que yo debería esperar que un peso de ventas genere mucho más que un peso de ventas si yo uso de manera eficiente mi activo. Y por último,
el multiplicador del patrimonio neto o el indicador de apalancamiento financiero, como también se lo encuentra en la bibliografía, nos dice que el ratio de activo total sobre patrimonio neto es de 2,58. ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? Podríamos trabajarlo de la siguiente manera. Yo sabría que la ecuación contable básica me dice que el activo es igual al pasivo, ¿verdad?, más el patrimonio neto. El activo en este caso es 2,58. Es igual al pasivo, que no conozco el valor porque no está informado en el indicador, más el patrimonio neto, que es de 1. Entonces, si despejo, me da que el pasivo es igual a 1,58. Entonces, este indicador también me está indicando una relación entre pasivo y patrimonio neto, en donde el pasivo respecto al patrimonio neto, el pasivo es de 1,58 y el patrimonio neto es de 1. Lo que me estaría diciendo que en la estructura de financiamiento tiene mayor peso la particularidad de la deuda, lo cual estaba corroborado por el indicador de endeudamiento que habíamos analizado de manera anterior. Acá, si no me equivoco, en el gráfico número 6, acá está, donde la deuda representaba un 60% de los activos, ¿sí? Entonces es bastante interesante eso. El indicador de activo total sobre patrimonio neto, a lo sumo podría tomar el menor valor, sería igual a 1, en donde me estaría diciendo que todo el activo está financiado por fondos propios, por patrimonio neto. A medida que ese ratio se incremente, me estaría explicando que hay una mayor influencia de deuda en la estructura de financiación de la empresa, ¿sí? Entonces, noten cómo este valor es el que me está haciendo incrementar la rentabilidad, porque si el indicador fuese de 1, el valor del DuPont sería el mismo que el del ROA, ¿sí? Entonces, a medida que el indicador se vaya aumentando, la rentabilidad también irá aumentando en principio, ¿sí? Pero no se olviden que tener más deuda en la estructura de financiación de mi empresa también trae otros costos relacionados con esto, como los costos de quiebra. Entonces, el indicador en principio también tendría un valor óptimo. Esto ya lo van a estudiar en profundidad cuando vean la asignatura Finanzas de Empresas 1 y 2. Pero en este gráfico podemos decir que la rentabilidad de territorio, en principio para el año 2019, está siendo mayormente explicada por el indicador de apalancamiento financiero, que es el más elevado. Un margen del 4% parece un margen en valores normales. El indicador de la rotación del activo total no parece a priori un valor elevado, habría que compararlo con los anteriores. Si tenemos en cuenta también territorio, es una empresa que se dedica a comercializar ropa, indumentaria masculina y femenina, entonces tal vez el fuerte de la empresa debería estar en el indicador de rotación, lo cual no se estaría evidenciando a priori en este indicador de rotación para el año 2019, ¿sí? Entonces, en principio podríamos decir que la rentabilidad de la empresa está siendo soportada o brindada, o la mejor fuente de financiación para el 2019 en principio es la presencia de la deuda en la estructura de inversión y de financiación. Bien, entonces básicamente ahí hemos cubrido un poco los tres apartados. Deberían realizar, a través de lo que charlamos hasta el momento, alguna breve reflexión final y comentar solamente qué ha pasado con el tema del análisis de las decisiones de inversión y de financiación y de la situación financiera en general. Básicamente, resumiendo, habría que cuidar la situación de la liquidez, considerando el tema del stock, y habría que considerar también cuidar la rentabilidad para mejorarla. Estamos viendo que la deuda está aportando una fuente interesante de la rentabilidad, habría que ver que esa deuda no sea desmedida, ¿sí? Bueno, eso es todo en esta primera instancia. Muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de utilidad.